Muchas gracias. Máster, gracias por la invitación, al contrario. No, pues es un privilegio poder platicar. Máster, siempre un placer para mí charlar con usted, claro que sí. Pues a ver, dígame, maestro Vallarta, ¿cómo Dígame. se define? ¿Cómo me defino? Como comediante, yo que sí, es la principal, comediante de stand-up, y pues papá, tal vez, ¿no? ¿Usted se considera como, si le dice papá, padre? Sí, aunque casi siempre creo que tiendo a priorizar el perfil profesional. Claro, ¿no? claro, Sí, claro. pues un periodista. Periodista. En algún momento creo que llegué a la conclusión de que, pues sí, podría identificarme como un periodista Sí, liberal de izquierdas. sí, máster. Y justo era el resto del planteamiento, porque dice Richie O'Farrill, estandopero de izquierdas. Sí, así me ha llamado máster. Pues sí, no sé, la verdad es que habría que preguntar. Pues hay cosas que creo que pueden identificarse con la izquierda, obviamente, y también desafortunadamente me he dado cuenta que a veces hay como algunas cosas ahí que digo, verga, esto es medio de derecha, pero intento corregirlo casi siempre, eso sí es cierto, cuando me doy cuenta. A veces hay líneas que se cruzan, ¿no? Sí. Que son muy... Pues es que al último creo que las corrientes ideológicas tienen algunos puntos de coincidencia y a veces uno puede quedar más de un lado que de otro. Sí. Y eso creo que también es parte de lo humano que son las ideologías y de lo humano que es la política, tal cual, ¿no? Peca mucho de esta incoherencia a veces. Estamos en la tercera década del siglo. Sí. Y no deja de llamar Ya la empezó atención. la tercera década más. Bueno, pues Sí, el 21, ¿eh? sí, ¿no? Sí, cierto. Ya estamos en la tercera. Yo pensaría que es un poco tarde para abordar algunos temas desde la comedia y en la discusión pública en general. Sí. Y aún así siguen siendo en muchos casos temas vedados. Por ejemplo, la guadalupana, por ejemplo, algunos principios o más que principios, algunas líneas de pensamiento o de convicción más que pensamiento de fe, de dogmáticas, Claro. que luego se ponen pues a prueba en una dinámica de stand-up. Sí. ¿Cómo llega Carlos Vallarta a estas abstracciones para poder expresar pues críticas que siguen siendo profundas a pesar de que estamos en 2021? Bueno, para empezar, la Virgen de Guadalupe siempre ha sido para mí como una imagen muy problemática desde el punto de vista histórico y religioso, pero para mí toda la religión es problemática, habrá para quien no. Entonces como que se conjuntaban estas dos grandes causas que me sacaban mucho de onda la religión y el pedo histórico, de dónde viene, por qué se da, qué representa hoy en día en la sociedad, que es como un símbolo del mestizaje, la patrona de México, y yo creo que me molesta porque de acuerdo a lo que entiendo, porque cuando escribí ese chiste me acuerdo que leí Destierro de sombras de O'Gorman, donde aborda ese tema justamente, y está como muy bien documentado sus fuentes, de dónde saca, quién fue quien la pintó, en qué momento salió por primera vez en el Tepeyac. Y se me hace como una cosa medio de... como un caballo de Troya, y como que lo usaron para meter una religión que igual y nos era un poquito ajena, ¿no? Entonces siento como que es una especie de control mediático de la opinión pública, muy arcaico, ¿no? Que fue en el siglo XVII, más o menos, XVI. Entonces, lo que me cuestiono más bien es por qué no puede uno cuestionarse. Eso sí, es una duda genuina que tiene en la cabeza. Y luego es muy difícil también hacer comedia de ese tipo, porque a veces siento que la gente cree que nosotros sabemos qué estamos haciendo, y la verdad es que muchas veces no tenemos la menor idea de si va a funcionar, no va a funcionar. A mí me gustaría decirlo de este modo, pero
al presentarlo, a lo mejor algunos datos históricos a la gente medio les saltan un poquito, entonces puedo suplirlos por otras palabras y ver qué funciona mejor para hacer la narrativa un poco más amena del chiste, más que algo informativo que puedas leer como en Wikipedia, ¿no? Entonces, creo que eso me motiva mucho. Las dudas que yo tengo genuinamente en mi cabeza, utilizo el escenario para plantearlas y darle risa a la gente. Tampoco vengo a solucionar nada. O sea, George Carlin en su libro de Brain Droppings dice eso, que él veía que muchos comediantes tenían como la creencia de que ellos podían solucionar un problema tan como grande. Los pinches periodistas, ¿no? Sí. Si publico esto voy a cambiarla. Exacto. Entonces, él decía como que entendió en un punto en su carrera que eso era imposible. Y igual, yo también no tengo los mismos años que tenía Carlin, pero hoy en día empiezo a verme un poco más pesimista. O sea, el comediante viene a hacer como un experimento que no concluye. Solamente presento mi hipótesis y en mi hipótesis van a haber cosas cagadas que te van a hacer reír. Pero allá solucionarlo, pues no es pedo mío. Hay un planteamiento que yo quiero explorar un poco más contigo. En esta conversación que se volvió viral con el tema Chespirito, sí, hay un momento en el que Carlos Vallarta dice, hacer crítica social o crítica política tampoco es la función de la comedia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la función de la comedia, maestro? Pues yo creo que expresar la hipótesis de una pregunta válida que tengas en tu cabeza sin darle una conclusión. Si en tu cabeza está una hipótesis que te estás planteando sobre un problema social, chingón. Pero si no la tienes en tu cabeza, ¿por qué todos mis chistes tienen que ser sobre lo mismo? O sea, yo en mis rutinas sí tengo chistes súper pendejos de preguntas que se me vienen a la cabeza que no tienen nada que ver con problemas sociales. Y eso mismo lo hacía Steven Wright, que es un gran exponente de la comedia stand-up gringa. El tipo solo hace one-liners, chistes cortísimos, y hace 1 hora de eso. Y todos son preguntas que le vinieron a la cabeza. A veces son preguntas muy profundas y a veces son preguntas muy torpes. Pero el hecho de que le dé la solemnidad a una pregunta tan burda y a una pregunta tan profunda, les dé la misma solemnidad a las dos en un espectáculo de 1 hora, me parece a mí una cosa impresionante que ha logrado posicionarlo como justo una leyenda en la escena stand-up a nivel internacional. Entonces, me gusta eso y de él aprendo esa como validez de preguntas que tienen este trasfondo social y preguntas que no tienen nada que ver con algo que te afecta en tu día a día. En algún momento cuando estás construyendo estas narrativas para un show, ¿te puedes reír tú solo? O sea, cuando sí. Estás ja, 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 ¿sí? Porque en el escenario sabemos que no. Sí, digo, no. Es como un rasgo muy característico de tu sí. Desempeño en el escenario. Sí, pues obviamente creo que todos los chistes cuando se me ocurren me dan risa al principio, como que soy el primer filtro de eso. Y luego también uno se siente mal. Yo antes solía creer que era como, bueno, igual y todavía lo creo, no tengo la menor idea, pero, o sea, como que me da risa. Y pues al chile yo no controlé que esto me diera risa, pero siento que es algo chistoso y mi labor es presentarte la pregunta que me dio risa, a ver si a ti también te da risa. Y uno pues no controla que se ríe realmente, o sea, te puedes reír de algo súper cruel o de algo súper ingenuo, pero mi labor principal, perdón por escupirle, Master, era decir, esto me parece cagado, ahí te va. Perdón si te ofende, la verdad no lo vi así, mi intención inicial era hacerte pasar un buen rato. Y en estos tiempos de corrección política, ¿te has topado con reclamos? Sí, desde siempre me ha tocado reclamos. Porque creo que sí, o sea, Carlos Vallarta es muy cuidadoso en su comedia, ¿no? Sí. No, creo que es muy difícil encontrarlo transgrediendo temas que son sensibles, diversidad sexual, mujeres, no sé. Me ha tocado también ir evolucionando y creo que tiene mucho que ver con que la comedia stand-up lleva poco tiempo en la escena nacional. Yo creo que unos 10 años llevará más o menos. Y
también estás aprendiendo un poco cómo es el género. Y yo, al menos ahorita, en mi etapa profesional, quiero dejar un poco de lado este aspecto más inocente de cuando estás empezando a aprender una nueva disciplina artística y ya profesionalizarlo un poco más también. Porque no creo válido ni para los comediantes de ahorita, ni para los que vienen, ni para las audiencias de ahorita, ni las que vienen, que les entreguemos un producto con precios de profesionales, pero con un resultado pues un poquito medio en pañales, ¿no? Entonces sí cuido muchísimo más qué creo que vale la pena decir y que podría dejarlo de lado. Me llama la atención esto, este planteamiento de el tiempo que lleva el stand-up comedy en México, porque he escuchado, digamos, que a los veteranos decir que es lo mismo, pero que antes decían, no, pues los comediantes y ahora le dicen stand-up. Y pienso en casos como Polo Polo acá o como Rogelio Ramos en el norte, ¿no? ¿Qué hace diferente un proceso de comedia a otro? Yo creo que siempre y cuando no sean chistes del dominio popular, yo lo definiría como sí, a ver, tendría que ser chistes que no sean del dominio popular. Limitar o desaparecer, yo no lo hago, intento como borrarlo, el doble sentido y el albur. Y si lo estás haciendo en un escenario con un micrófono y de repente usas uno que otro prop si quieres para ilustrar un chiste, adelante. Pero en ese sentido los cuentachistes sí estaban contando chistes del dominio popular, o sea, le metían la forma en la que ellos, como su carisma, ¿no? Para contarte el chiste. Pero eran chistes que ya no se escuchaban muchas veces. Polo Polo hacía lo mismo con el remate nada más, pero toda la construcción del inicio al final era una pendejada que se había ocurrido a él, súper abstracta y muy personal, de autor, ¿no? Y yo creo que si la comedia es de autor, ya tienes más del 50% de lo que podría ser el stand-up. O sea, a ver, como para entenderlo mejor, al momento de que este tipo de comedia estaba digamos que en los escenarios, lo que veíamos era una construcción narrativa en torno a un mismo chiste, es lo que nos estás diciendo. Así lo hacía Polo Polo. Tenía como el principio, el chiste se divide en premisa y remate, ¿no? Entonces Polo Polo tenía una premisa del dominio popular y una construcción súper larga que era muy personal, que él hacía, construía, y luego el remate de dominio popular. Otros comediantes sí tenían solamente chistes y sin meterle ningún texto propio, o muy poco. Nosotros no tenemos, bueno, yo no tengo chistes del dominio popular porque eso fue lo que me dijeron, no puedes, y si lo vas a tener, lo tienes como premisa, no como remate. ¿Se acuerdan de este chiste que decía, pues qué creen, que pienso esto y esto y esto y esto? Y tu remate no tiene que ser el mismo remate del chiste. Se puede abrir a mucha discusión también. Yo he hablado con otros comediantes y muchos tienen una opinión un poco más, menos ortodoxa, otros más ortodoxa. Yo opino eso. El fenómeno del stand-up o de la comedia, en el caso de los regios, ¿hay algo que te llame la atención en particular? También tienen ya como un buen rato, ¿no? Al menos 20 años haciendo, pues en estos espacios del Unicornio o de Oscar Burgos, ¿no? ¿Hay algo que particularmente te guste de la comedia norteña? Me gusta mucho la forma en la que plagian. No es cierto. Me gusta mucho la disciplina de su audiencia para escuchar 4 horas de comedia corrida. Digo, verga, nunca lo he visto en Ciudad de México. O sea, en el Unicornio Azul he ido 2 veces. Y las 2 veces, Master, me quedé, sí, fácil, más de 4 horas. Y la gente seguía ahí, las mismas mesas viendo y decían, vamos para una noche de maratón de comedia. Eso no pasa en Ciudad de México. Sea cual sea el estilo que estos... O sea, lo que te gusta es el público. Tienen una audiencia muy educada que también es menos, creo que, para tu crecimiento personal artístico,
es menos tolerante con, a ver, órale, ya dame lo que vine a buscar, ¿no? Algunos sí te permitirán un poco más de tiempo de explicar la premisa, pero sí son muy aborazados por el chiste, dámelo de una vez. Y si tú estás empezando, no te puedes permitir un tiempo muy largo de construcción de premisa porque pierdes a la audiencia. Si ya te construiste cierta fama y la gente dice, este güey su comedia es de este tipo, pues le voy a dar chance de que se rife un poco más de tiempo construyendo la premisa sin hacerme reír. Pero si no, es güey, ríe, risa, risa, hazme reír, hazme reír, hazme reír. Y eso te ayuda mucho a crecer también a ti como comediante. O sea, en el Unicornio has estado Público. Como público. Sí. Sí, no. Jamás Jamás me he presentado. Me invitaron, pero dije, no, o sea, no creo poder funcionar en ese contexto. escenario. Lo respeto mucho porque tiene esa parte de la audiencia, pero sí pienso que es complicado subirme y que funcione al 100% al menos. Y o sea, hoy vemos a Carlos Vallarta con 3 especiales en Netflix, bueno, uno que está a punto de... 18 de noviembre, 18. Falso Profeta. Falso Profeta. Vemos que Carlos Vallarta tiene llenos en México y en otros países de América Latina. Sí. ¿Alguna vez te fue mal? Sí, Master, sí me tocó. Me tocó al principio como a todos. Yo creo que conozco a 2 comediantes que desde la primera vez que subieron a un escenario, a un open mic, les fue así súper cabrón. Pero de ahí en fuera, de todos los comediantes que hoy estamos, a la mayoría, al 99% nos fue mal la primera vez que nos subimos al escenario. Y a la fecha a veces nos vuelve a ir mal. Y eso es como también un hecho. Yo creo que hay un conocimiento o una especie de como muy a grosso modo de qué es el stand-up, tanto de la audiencia como de nosotros. Pero lo que puede llegar a ser, como lo es en la industria estadounidense, donde hay una mayor apertura de la audiencia a la experimentación cómica en el escenario, se podría ampliar de este lado. Y la creencia de que te puede ir mal está como fuera de todo lugar, eso es algo que no funciona. Incluso los grandes comediantes en Estados Unidos, a la fecha, de repente hay una fecha en la que les va mal. O igual y no mal, pero para los estándares que ellos tienen y para lo que han hecho anteriormente, sí les puede ir mal. O sea, puedes bombear en cualquier momento, que es como un término ahí que tienen, ¿no? Bombear o tanquear, que es que te va así mal. Entonces a la fecha pasa, porque depende de muchos factores. Puede que no vengas inspirado, que la gente esté como en otra onda. Muchas cosas pueden afectar Hay temas, al menos yo lo percibo como provinciano que soy, Master. No, Master, no. Que a veces pueden ser temas muy simples, muy sencillos de abordar en la Ciudad de México, pero que luego en otros lugares no lo son tanto. Sí. ¿Esto te ha tocado en algún momento en show? Sí, yo creo que al principio de mi carrera me tocaba un poquito pelearme conmigo mismo por escribir cosas que no fueran tan de zona, ¿no? Como el metro, o las rutas de autobús, que era lo que yo vivía en mi vida diaria en Ciudad de México. Entonces me costó mucho, pero también me entiendo que en ese entonces eso era la referencia que yo tenía de mis experiencias más cercanas, que era mi experiencia en el transporte público, con muchas cosas que pueden ser muy chilangas, muy locales. Y a la fecha creo que he intentado entender, o sea, con la salida a Latinoamérica y a España, desde 2019, 18, que fue la primera vez que fui a España y a Colombia, como entender que hay un público al que puedo llegar más grande y que me interesa también ver que también lo puedo hacer. Entonces escribo el show en México y cuando le intento quitar lo más que pueda de cosas mexicanas, dejo lo más general y le cambio a una palabra que toda hispanohablante entienda. Esta universalidad, naturalmente por las condiciones sobre todo en nuestros países en América Latina, tiene una situación continua y generalizada que también es continua y generalizada en mucho de tu trabajo y que es la
la forma en la que se vive la desigualdad, ¿no? En Claro. la que vivimos la desigualdad por diferentes circunstancias, por zona donde vivimos, por color de piel, por naturalmente situación económica. Simón. ¿Cómo se convirtió este tema tan universal y tan latinoamericano en particular en una constante para Carlos Vallarta? Creo que desde el principio fue, bueno, más bien al principio fue como lo mismo anterior que mencionaba, que era como algo muy cercano a mí, ¿no? La falta pues, de varo, la falta como de solvencia económica para no estar tan apretados en tiempos y poder disfrutar más la vida, ¿no? Y luego conforme fui avanzando en mi comedia, como que seguí haciendo chistes al respecto, pero ahora desde una pregunta que estaba en mi cabeza porque mi situación cambió afortunadamente y hoy en día me permito una vida de cierto modo más holgada de la que tenía anteriormente. Y para mí ahora el pensamiento es, ¿pero por qué fue así cuando me tocó? ¿Qué es lo que lleva a la desigualdad entre las personas en Latinoamérica? ¿Por qué hay una élite blanca que domina, ¿no? Casi siempre es blanca en su totalidad, ¿no? Con estos apellidos rimbombantes. ¿Por qué? ¿A qué se debe? En mi estudio, yo creo que también obedece mucho a la colonia, de la forma en la que se estructuró el sistema de castas, que a la fecha sigue de manera extraoficial. Es como algo que también atendió mucho a que escribiera, por ejemplo, el chiste de la Virgen de Guadalupe, que es un fenómeno de la colonia, ¿no? Colonialista. Colonial. No colonial. Sí, yo creo que es como tan constante y el stand-up es tan personal que hablas de lo que te afecta. Sí. Máster, pues qué privilegio poder platicar de estas cosas contigo. No, ¿Hay nuevos temas que te hayas encontrado recientemente? Ahorita con el nuevo show hablo mucho al respecto de cómo es la relación entre las generaciones, Máster. Siento que es más como una especie de radiografía con tintes cagados de mi generación, porque es la que yo conozco y es la que entiendo. O sea, los millennials. Los millennials, ¿no? El término tal cual, rebelde comodino, es una frase que digo en el show de cómo pensaría que somos los millennials, muy rebeldes, pero muy comodinos al mismo tiempo. Es eso, la religión, que es otra vez un tema que me atañe, y ser padre. Siempre desde que nacieron mis hijos o desde que me enteré que iban a nacer, se me han ocurrido cosas sobre ellos. Y la neta son los chistes que más disfruto y los que más siento que la gente se ríe con ellos, porque son los que son más personales para mí. Y podría sonar medio menso, pero como uno como comediante le hace chistes a aquello que más quiere, porque es la forma de como rendirle un tributo, porque es lo que sé hacer, ¿no? Dar chistes. Entonces le quiero a mis hijos y les escribo estos chistes porque representan una constante en mi cabeza sobre ellos, sobre cómo es mi relación con ellos, y lo disfruto muchísimo. Y también ya en algún momento le pregunté a León, que ya está grande, si le molestaba, y me dijo, no, pues está chido, qué bueno que me mencionas en tu trabajo. Entonces ya tengo como su aprobación ahí un poco. ¿Carlos Vallarta le va al diablo o nomás es ateo? Yo creo que sí ateo, Máster, la verdad. Pero me gusta el diablo como para hacer enojar a quienes sí creen, la verdad. Pues está bien, mucho ese es el objetivo, ¿no? Como del satanismo de la ve, como una especie de mofa constante a los rituales, a la imagen. Usan la imagen de su enemigo principal como para desafiar la ética occidental, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. No me convertiría oficialmente al satanismo, pero sí hay chance como de apoyar. Lo otra vi del templo de Satán acá en México, que estaban haciendo apostasía colectiva. Entonces la banda que se quería salir de la iglesia católica, como que estos güeyes les ayudaban para hacer el proceso. Entonces dije, eso está chido. O sea, si hay gente que quiere hacerlo y tienes unos cabrones que te van a echar la mano con el proceso, pues qué mejor.
O sea, y no te van a decir, o sea, no es, te sales y te metes con nosotros. Es como, Porque Carlos Vallarta es apóstata. sí, Master, ya hice mi apostasía. Entonces, en ese aspecto sí me parece chingón mucho la labor que tienen estos güeyes. La verdad. También en Estados Unidos hicieron algo así, Master. Como que ellos querían, o lo que piden es como mayor igualdad a todas las creencias, porque eso implicaría aceptar las culturas de donde nacen esas creencias. Entonces creo que en Arkansas, no me acuerdo en dónde, el Congreso tenía afuera como una tablilla con los 10 mandamientos. Entonces estos güeyes la hicieron de pedo, güey, ¿por qué les das prioridad a los cristianos? Que eso representa aquí en esta parte del país mucho con la supremacía blanca y darle prioridad al blanco y todo este pedo. Entonces estos güeyes armaron una campaña para decirle al Congreso que si en verdad era como libertad religiosa, les aceptaron una imagen que les mandaron de Baphomet con unos niños como si los estuviera como educando. Entonces los cristianos se pararon afuera, hicieron un desmadre, pero también es una labor, creo yo, de provocación a esos privilegios que han tenido por 2000 años y también abogar porque haya mayor diversidad en una sociedad tan que tiene tantas culturas como Estados Unidos, ¿no? Eso se me hace chingón, la verdad. Es interesante cómo a veces se pueden dar estos procesos aún desde, pues desde esos espacios tan inusuales, ¿no? Sí, aparte está chistoso, ¿no? Es como un juego muy... A mí me da mucha risa cuando veo cosas que hacen los satanistas y se me hace chingón. Pero también yo no me metería a ninguna religión, la verdad. Pues si eres ateo tampoco crees en el diablo. No, claro que no. No, para nada. Y creo que los dos... Pues yo le estudio mucho, la verdad, Master, al respecto de eso. Y creo que entre más lee uno, más entiende como de dónde viene el personaje del diablo y por qué lo necesitaban y cómo se adaptaron las creencias hebreas para que existiera un enemigo que en realidad al principio de la religión no existía y era solo una deidad. Entonces todo es como un tecnicismo para darle cabida a un enemigo que fuera el responsable de las desgracias que le ocurrían a la población. Creer realmente no. Y entre más leo, menos me convence la idea de un ser ahí místico, la verdad. Maestro Carlos, pues te agradezco muchísimo. No sé si hay algo que quieras añadir. No, Master, pues muchas gracias por la invitación. Siempre chido platicar con usted. No, ahora pues, me tocó a mí venir acá, pero a ver cuándo vuelve a ir. Está tu culo, Master. No, pues un privilegio. Y allá en el canal de Carlos Vallarta está... Cuéntenos más. Maestro. Está para exclusives. Para exclusives, así es. Y pues más contenido del Master Carlos. Maestro, muchas gracias. Un privilegio siempre. Igualmente, Maestro.